Si no es posible prender tu micro, puedes escribir en el chat. Lo ideal sería prender tu micrófono también. Sí. Ujú. Entonces, mientras Giovanna va escribiendo su presentación para conocernos, Darien, puedes empezar como contándonos tu experiencia climática. Tenías un espacio como dedicado para, digamos, que nosotros salgamos súper motivados con tu historia y con lo que tú nos cuentas, cómo has ido trabajando en todo este tiempo. Sé que tu micrófono está apagado, así que... Ah, sí. ujú. Sí, perdón, gracias. Sí, muchas gracias. De nuevo les agradezco bastante esta invitación, pues realmente a mí eh, parte de todo lo que me he llevado como experiencias, realmente lo más bonito, pienso yo, es empezar a dar voz a esas minorías o a esos grupos que lastimosamente no siempre están eh, no son reivindicados como se merecen y más que nada con el tema de la juventud, pues por todas las áreas en las que me he desempeñado, pues también es un gusto enorme poder compartir todo eso. Bueno, antes que nada el tema de un poco la introducción hacia mi persona, ya la di, es bastante resumida. Pero bueno, aparte de las actividades que yo he llevado, un poco de mi background, de mis actividades, de mi experiencia tanto laboral, profesional y también a nivel de activismo, pues le he radicado básicamente en el tema de la acción climática. Esto empieza básicamente cuando yo ingreso a la carrera de Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde incluso también siempre, eso siempre quiero remarcar con todas las personas que están aquí presentes, siempre va a haber retos. Y uno de esos retos, pues, no sé si en otros países así, igual como Perú, en el resto de Latinoamérica, generalmente cuando hablamos de una institución respaldada a nivel de la curia, como es en este caso las universidades católicas, colegios católicos, generalmente son de índole privada, algo que para mí pues fue uno de los primeros retos. De hecho, yo no pensaba ingresar a la Universidad Católica porque era parte de eso que, que no, con lo que no contaba, obviamente, que era el tema financiero. Sin embargo, gracias al esfuerzo de mi mamá, al esfuerzo de ella sobre todo, también sacrificios que realizaron en el ámbito financiero y demás, algunas privaciones y cosas por el estilo, también se vieron un poquito siendo recíprocas hacia mí, de mi persona, hacia mi familia, con el tema de adquirir becas y demás. Y en una de estas actividades, pues es en donde yo eh, me involucro en el tema del activismo ambiental. Eh, en una de las charlas que hubo de ecología, justamente en una de las reservas naturales en donde hay una estación científica de esta institución, pude hablar con gente que realmente estaba involucrada en esto y entre ello también fraternizar con las comunidades indígenas, que fueron ese vínculo mío hacia cómo el ámbito de la acción climática no solamente está basado en el ámbito científico, que era en lo cual yo me estaba formando, sino también en el tema social, cultural e incluso a nivel de lo que es el activismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me involucro con dirigentes indígenas, pues entonces empezamos a tener un vínculo más estrecho aún, un año antes de la pandemia, que ahí se había suscitado pues un paro nacional. Creo que aquí nadie es ajena a esa clase de cosas porque en toda Latinoamérica creo que ocurre. Y en ese momento, en 2019, en octubre, casi simultáneo a algunas protestas como la de Chile, pues ocurrió la de Ecuador. Y fue justamente por el tema de un tema tan controversial que asimismo, después de toda la experiencia que he tenido a nivel de activismo ambiental, pues me ha llevado a entender ciertas cosas que tal vez se contraponen en ciertos puntos, como es el tema de los subsidios de combustibles fósiles. Y en ese momento eso era el problema, la problemática que estaba quejando a las comunidades del sector campesino e indígena.
y yo pues ahí me sumé con ayuda hacia ellos. Después ya con todo mi background, ya con mucha más experiencia, también pude apoyarles en otro paro nacional que hubo a las comunidades indígenas en el área de la negociación. En ese momento yo solamente fui voluntario. Y cuando ya me comprometí más con ellos, luego con el tema de la protección de ciertas reservas como la de Yasuní, donde está la estación científica a la cual yo asistía para trabajar en mi carrera cuando recién estaba cursando la universidad con mi beca. Entonces ahí es donde yo empiezo a enlazar y a hacer vínculos, ¿no es cierto? Digo, o sea, estamos investigando es para, sí, preservar la biodiversidad de nuestro país con todas las connotaciones que incluso llegan a tener en el ámbito humano, sí, en la sociedad como tal. Cuando ya hago ese link, pasa lo de la pandemia y ahí sí fue un reto más para mí terrible porque ahí todavía ya me estaba licenciando, ya eran mis últimos semestres, tuve complicaciones también con el tema económico un poco, pero por suerte una vez más esos retos se fueron superados por trabajo que tuve en la universidad mismo. Luego después viene ya mi primer contacto con el activismo ambiental, que fue gracias a una agrupación de aquí de jóvenes que se llamaba MOAE, que era Movimiento Ecuatoriano Ambientalista, y englobaba e involucraba a bastantes gremios del ámbito activista. Luego viene otra iniciativa que se llamaba el eh, Frente, del Ambiente, Frente Ambiental, que justamente se sumaba como una organización o una iniciativa que involucraba a actores que ya no eran solamente del tema juventudes, sino ya eran organizaciones ya consolidadas como Fundación Natura, Sedenma, etcétera. Incluso algunas nuevas que andaban desarrollándose o incluso algunas antiguas como la WWF, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues yo ya empecé a involucrarme más ya de lleno, empecé a participar en webinars, recordemos que en la pandemia todos estábamos aislados, empecé a involucrarme en temas de conservación, también hicimos una carta, una propuesta hacia el presidente en ese momento que estábamos en elecciones en el 2021, ya seguíamos en confinamiento, pero había el tema de las elecciones presidenciales y después de eso, pues ya todo lo que involucraba. Aparte de ello, durante la pandemia también me involucré en el tema de investigación, a pesar de que estaba realizando mi tesis que no tenía nada que ver, era diametralmente opuesta a lo que tenía que ver con la pandemia, era algo de ecología. Empecé a hacer ciertas investigaciones, unos pequeños borradores que hasta ahora estamos viendo para poder publicar con respecto al tema de cómo la pandemia tiene que ver un poco con la resiliencia ambiental. En ese sentido, pues estuve bastante involucrado en eso y eso me abrió la puerta con un contacto que teníamos de Guayaquil, que era un activista igual que había hablado sobre una iniciativa que estaban haciendo en Reino Unido para compartir a nivel global con delegados jóvenes en vista de que se postergó la COP26 de ese momento que fue en Escocia. Entonces, en vista de eso, pues ellos pensaron hacer una iniciativa solamente para jóvenes para promulgar una carta o un acta de alto nivel desde la juventud para los miembros de la División de Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, la UNFCCC. Cuando realizaron esa iniciativa virtual, ahí nos involucramos ciertas personas y entre una de ellas, pues ahí yo salí bastante, no sé si decir así de manera que no se oiga tan presuntuosa, pero bueno, salí un poco destacado de todos los delegados. Y en ese sentido, ellos me llaman y me dicen que me preparan para unirme a otra organización más grande, que es la Constituency Yongo. Cuando me uno a Yongo es cuando ya empiezan mis actividades un poquito más a nivel global y empiezo a colaborar con ellos, empiezo a colaborar con otras organizaciones como Fridays for Future también, no solamente a nivel internacional, sino también localmente con el Fridays for Future Ecuador y nuestro primer contacto con la delegación ecuatoriana también, que se suscitó en el momento en que ellos me invitan, la MOCOP, que es esta iniciativa que nació en ese momento, pues me invita a mí a la conferencia de partes de Escocia.
Entonces me ayudan con eso, con todo un poco de logística más o menos y demás. Y llego a la conferencia, mi primera experiencia, también fue mi primer viaje al exterior. O sea, todo fue primera vez, primera vez. Entonces fue súper complicado para mí tratar de asimilarlo, pero dije, o sea, si es una oportunidad, pues tengo que hacerlo. Entonces en ese momento yo me vi bastante apoyado incluso por el ámbito de lo que es las comunidades indígenas. Muchos de ellos me felicitaron, me dijeron que si necesitaba algo que les llame, cosas así, o incluso ellos, yo poder dar voz a ellos mediante esa participación que tenía, porque muchas delegaciones indígenas no pudieron estar presentes. Sí, fue bastante limitado en ese momento por el tema del confinamiento, entonces para mí fue como una suerte de o sea, algo sin precedentes. Fue mi primera oportunidad y fue bastante restringida en ese momento por el tema del COVID. Entonces, en ese momento tuve esa experiencia. Luego también seguí colaborando con algunas investigaciones. También apliqué para una maestría en la Católica mismo, el tema de ciencias biomédicas, que hasta ahorita estoy en eso. Y bueno, después de eso han seguido bastantes colaboraciones. He colaborado para UNICEF Caribe con un proyecto de salud y cambio climático. Ahorita parece que vamos a continuar con eso. Y como les también eso quería compartirles, todas estas experiencias que yo les estoy compartiendo, incluso el tema de participaciones posteriores en más conferencias, también estuve en Bonn, en la conferencia de Bonn, también estuve en la COP27 en Egipto y la anterior del otro año. Quiero que eso sí, un poquito compartirles que muchas de estas veces durante todas estas actividades que he tenido ya por 4 años de experiencia, pues sí ha sido bastante complicado en algunos momentos. O sea, los retos nunca están por demás, siempre hay un obstáculo, muchas veces para nosotros en temas bastante críticos, se podría decir, en el tema, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, hemos tenido que estar ahí a veces y es bastante complicado a veces coordinar ayuda, a veces hay que sacrificar ciertos fondos, cosas por el estilo. Y todo eso, pues como les digo, es parte de ser activista, ¿sí? Muchos creen hoy en día que todo el tema de activista, si es que tú no viajas, si es que tú no estás en una conferencia, si es que tú no te tomas la foto en algún lugar o lo que sea, que donde sea una conferencia, pues no eres activista. Y eso es completamente erróneo, porque básicamente el trabajo social que uno realiza, ¿desde dónde lo realizas? Pues desde tu ciudad de origen, desde tu lugar de origen, a nivel local. Que se te lo reconozca o no, pues sí, es difícil a veces y es frustrante. Yo se los digo, que a veces he tenido ciertos retos en esa área. Entonces es frustrante porque hay veces que o no te reconocen o prefieren dar apoyo a otras iniciativas que de dudosa, y sí puedo hablar por experiencia propia, de ciertas iniciativas de dudoso éxito o de dudoso estándar de calidad en donde a ti te dejan sin opciones. Y a veces, incluso cuando tú escarbas y llegas a tener contacto con el exterior, a veces la ayuda viene más de allá que de tu propio país. Como dicen, no hay profeta en su propia tierra, ¿no es cierto? Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, eso suele pasar. Entonces, yo, en ese sentido, como les digo, el hecho de seguir en esto no significa que yo no tenga retos, todavía los tengo. Llegará algún momento en el que, bueno, mejore un poco este tema de las prioridades que tengan los gobiernos locales con respecto a las iniciativas que deberían apoyar. Ojalá en algún momento se nos incluya. Mientras tanto, yo sigo viendo opciones en el exterior, sigo viendo opciones con otras ONGs, incluso a nivel regional, y pues seguimos en ese trabajo. Afortunadamente con parte de la delegación de Ecuador, pues bueno, sí ha habido cierta colaboración y gracias a ellos es que pudimos obtener pases como delegados no oficiales del gobierno, pero como digo, o sea, debería de trascender más allá de esos pases y tener realmente un área de trabajo. Y bueno, eso no se ha dado todavía. Con este gobierno de medio transitorio que tenemos ahorita, pues tampoco aseguraría
todavía una colaboración, pero sin embargo hemos estado explorando otras asociaciones, el tema de parlamentos andinos, de representantes de la Asamblea del Congreso, que sí están tratando de apoyar, todavía estamos en conversaciones y así va. En sí, lo que ahorita me he desarrollado más es en proyectos con respecto a difusión o divulgación científica y que sí están dando buenos resultados. Ahorita voy a certificar a la primera clase de la que doy, el primer curso, se podría decir, el primer grupo de alumnos al cual voy a certificar por estas capacitaciones. Y es algo que a mí al menos me resulta bastante gratificante. Se vendrán más proyectos, por supuesto, pero el resultado final de lo primero que uno realiza, de ese primer paso, siempre es reconfortante, más allá del tema de participaciones internacionales y todo eso, el reflejo de tu trabajo en la gente a la que tú le dedicas tiempo, eso es bastante gratificante. Eso sería básicamente un poco de la historia mía. Y bueno, bastante resumida porque, como les digo, si ahondara en los retos que tuvimos, si ahondara en todas las participaciones, en los amigos que hemos hecho, las amistades, los contactos, pues es un mundo también. Y eso sí, bueno, sería un poco la historia que quería contar. Y les agradezco que me hayan escuchado. Súper, Darien. De hecho, es una historia muy, como dices tú, muy grande. O sea que creo que si queremos enterarnos más, habría que entrar en el detalle. Les invito, chicos, que puedan, como si tienen alguna pregunta en específico para Darien, la puedan poner en el chat. Entonces le vamos consultando. A mí me interesa mucho saber en qué momento tú diste ese quiebre de que realmente te querías dedicar al activismo. O sea, como dijiste, ok, yo me quedo aquí y me involucro mucho más aquí, porque, y como tú nos comentaste, pues fuiste ya involucrante en más becas, proyectos a nivel internacional. Bueno, esa es una pregunta súper interesante. Gracias, Jordi. El tema de cuando es ese momentum, ¿no es cierto? Que creo que cada uno le llega de manera inesperada. A veces ni siquiera mientras estás cursando la carrera te llega ese momento, que dicen, ¿no es cierto? Hay a veces de manera súbita y de pronto yo he tenido, o sea, experiencias de algunos compañeros de aula que a media carrera dicen, no, o sea, esto no es para mí, ya sé qué es lo que quiero. Y de la nada les ves y ya no, ya se saltan y ya no les ves en la siguiente clase del siguiente semestre porque se cambiaron una carrera que ellos realmente vieron que tenían ese feeling, esa conexión. En mi caso no pasó porque yo siempre he estado involucrado en el tema de naturaleza, o sea, siempre me ha fascinado desde chiquito. Y de hecho mi mami fue la primera persona que dijo, o sea, si esto es lo que a ti te interesa, sigue, o sea, y me apoyó bastante, o sea, de no ser por ella, pues sí, sería bastante complicado para mí seguir una carrera tan vasta como es las ciencias biológicas, donde involucra bastantes ámbitos en el tema científico y demás. Pero en el ámbito social, y ocupar el ámbito social, yo lo sentí en la primera colaboración que pude hacer con las organizaciones indígenas. Yo tuve contacto con la comunidad Waorani justamente cuando hubo una protesta en frente de la Contraloría, en donde se hablaba de que se quería explotar el bloque petrolero ITT, que justamente eso ahora se puso en la consulta popular y ganó el no a el no a la extracción petrolera en esa área. Y bueno, ahorita está habiendo ciertas trabas del gobierno, pero creo que eso no es nuevo. Eso en todo lado es así. Pero al fin y al cabo, o sea, la voluntad popular habló. En ese sentido, esa fue mi primera punto de quiebra, o sea, cuando vi que yo podía aportar al sector, al área social con los conocimientos o el desarrollo que podamos dar. Por ejemplo, Bárbara, ella sabrá decirles cómo es el trabajo con Yongo, por ejemplo. Con Yongo hemos descrito algunas suscripciones en materia de las conferencias. Cuando se nos ha pedido, yo soy autor de algunas de ellas, coautor de hecho.
no autor como tal, pero sí he colaborado. Y en muchas de esas, en esos escritos, uno puede expresar en cierta manera e incluso extrapolar ciertas condiciones que no solamente a nivel regional nosotros sufrimos, sino a nivel global. ¿Sí? Sobre todo más global en el área del sur global, es decir, en la sección del hemisferio sur, que es, generalmente son los países que tienen peores condiciones en términos de educación, servicios básicos, incluso a nivel del estándar económico mundial. Entonces, en ese sentido, como te digo, ese fue mi primer contacto con las comunidades indígenas y eso siempre lo he llevado como bandera, ¿sí? Siempre me he abanderado de esas causas y tratar de incluirlas con eufemismos, con lenguaje técnico, con lo que tú quieras, a la conversación más, se puede decir, incluso política o incluso en el tema científico, porque es algo bastante común que uno desde la academia, y eso pasa a cualquier académico, incluso profesores míos les suele pasar que olvidan completamente el contexto social y lo vuelven toda una discusión demasiado... ni s- mierda, se acabó. Entonces, lo que nos va contando Ariel es súper interesante, sobre todo esta transición que él va teniendo, ¿no? Desde, digamos, tener ese impacto local en su universidad, en sus comunidades, el contacto que ha tenido con las comunidades indígenas, para ya acceder a un enfoque un poco más internacional. Y justamente como él nos comenta, es un poco de desarrollo. Entonces, yo quería invitarles a ustedes, no sé, Alexandra, Maritza, Nicole. Si tienen alguna apreciación con lo que nos comentó Darien o alguna pregunta también, sería bueno poder escucharlos, Giovanna o Kiev. Me parece que Darien tuvo un problema. Vamos a... Bueno, respecto a lo que dijo Darien, ¿no? Yo creo que es cierto que muchas veces perdemos el enfoque social cuando estamos muy metidos en en nuestras carreras, por así decirlo, ¿no? Porque debemos entender que el ambiente tiene un impacto, pues, realmente en las personas, ¿no? Ya que el planeta, pues, nos alberga a nosotros. Y siento que es muy importante no solamente velar por temas, como por así decirlo, científicos o técnicos, sino también analizar el impacto social que tenemos, ¿no? Siempre. Eso era básicamente lo que quería también comentar. Y como ya regresó Darian, le vamos a dar el pase para que él termine y continuar con las dinámicas. Ujú. Perfecto, Sí, muchas gracias, Nicole. Dale, Darien, por todo tuyo, micrófono. listo. Gracias, Jordi. Disculpen que hubo justo una dificultad técnica. Ya le solucioné. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, o sea, no tener que involucrar el ámbito de la academia en el tema social, a veces suele tener ciertas limitaciones, ¿sí? El tema de la empatía, muchos hablan de eso, que es un recurso que generalmente se toma como subjetivo y que a veces no ayuda. De hecho, o sea, se oye desde la voz de muchos técnicos, se dice que, o sea, el hecho de la empatía y eso sí, o sea, vuelve la discusión un poco subjetiva, muy sentimental y cuando no, o sea, realmente el hecho de ser empáticos nos demuestra a nosotros que
podemos, gracias a eso, tener un motor o un motivante, ¿sí? Todos nos motiva algo que puede para muchas otras personas no ser trascendental o cosas por el estilo. ¿Qué motiva a un doctor, por ejemplo, a formarse como doctor? A veces uno no sabe el trasfondo de las personas. ¿Qué motiva a un doctor a seguir medicina? Tal vez una experiencia personal, una historia que le conmovió, todo eso. Entonces, esa característica que nos vuelve a nosotros seres humanos, me parece que nunca está por demás resaltarla y que más que nada tenga ese valor, ese plus al hecho a nuestra condición de seres humanos. Nunca subestimar el tema de la empatía. No nos vuelve más sensibleros, sino de hecho nos vuelve más conscientes de la realidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues como digo yo, a veces hay esas discusiones y las hemos tenido. O sea, lamentablemente con muchos académicos y hay otro lado de la academia que es como de las nuevas generaciones que han sido también profesores nuestros, en cambio, opinan como nosotros y creen que es bastante factible llegar al fondo de una problemática sin dejar de lado los dos ámbitos, el ámbito social eh, y el ámbito académico. Entonces ahí en ese sentido nosotros tenemos una buen equipo a nivel de qué profesionales queremos formar, profesionales simplemente de restringidos a los papers, restringidos a los artículos y nada más, o profesionales que con su labor reconocida, obviamente, a nivel académico, a nivel científico, puedan aportar a la sociedad. Y eso es algo que es bastante bueno de ver en muchas nuevas generaciones de profesionales. Y como les digo, ese es mi parteaguas en ese momento, porque dije, me estoy preparando para el tema científico, chévere, pero también debo aportar al ámbito social. El proyecto que estaba yo por hacer el tema de la maestría, el tema de investigación justamente está enfocado también a lo social y a la epidemiología del lugar. Entonces está enfocado a salud y las condiciones sociales o estado de bienestar. Entonces, todo eso nos lleva a un ámbito multidisciplinario que muchas veces hoy en día se está viendo bastante, ¿sí? Como ciencias o áreas del ámbito social, antropología y demás pueden vincularse a áreas más técnicas, ¿sí? Dar una solución a un problema, a una marginación que yace de la condición social y que nos permite evaluar de mejor manera si qué paradigma de sociedad queremos o qué visión de un nuevo futuro realmente es la que nosotros tenemos. Si solamente desde la ciencia y desde el laboratorio encerrados o realmente explorar y salir al mundo a ver lo que realmente está pasando. Y de ahí llegar a un consenso y desarrollar las soluciones que tengamos desde un punto de vista científico. Entonces, siempre retroalimentar, sino desconectarse de la realidad, creo que son los puntos que a mí me han motivado desde ese momento, ese momentum que tuve de enfocarme en el activismo. Súper, Darío, muy amable para poder contarnos esta parte, ¿no? Súper importante. Hay algo que me llamó la atención, es mucho de cómo no involucramos la academia con, digamos, con el activismo social o con esta parte. Bueno, particularmente para mí es agregando a esto súper importante que, digamos, desde ya como muy niños o desde las escuelas también se pueda promover esto. Sé que hay algunas escuelas que lo hacen, ahí depende mucho de también el lugar o el Mm. país o el tipo de escuela, porque hay como estatal, parroquial, entonces depende mucho de esto, pero creo que es súper importante, como digamos en los niños, poder inculcar esto desde ya muy jóvenes. Entonces, siempre cuando ellos, digamos, busquen también su carrera profesional o algún camino en el que quieran desenvolverse posteriormente, pues van a tener presente este chiste un poco de, bueno, yo también puedo hacer un impacto social o también me gustaría como impactar, digamos, en las personas de mi entorno, o en el ámbito climático u otros puntos, ¿no? Y eso está mucho relacionado de la empatía más que con una persona, con nuestro entorno también. Creo yo que era lo que tú como nos comentabas de importante. Bueno, yo tenía otra pequeña consulta. No sé si chicos, ustedes tienen una consulta.
sí, justamente como lo que dice Alexandra, que es colocarse en los zapatos de las personas, ¿no? Eh, Porque realmente muchas veces nosotros no vemos, no tenemos ese problema de primera, digamos, línea de sentirlo, pero pues en cualquier momento puede pasar. Entonces es como colocarse en los zapatos de esas personas. Bueno, mi pregunta iba más allá de que, en el sentido de que, digamos, ya muchos aquí creo que somos de profesionales de carreras de como administración o estamos estudiando contabilidad o marketing o como tú comentas, ciencias. Entonces, ¿cómo desde este rol podemos encontrar ese nexo para poder impactar, digamos, en la sociedad? Porque muchas veces eso es una carrera que es muy monótona, digamos, en la empresa o se centra mucho en temas como técnicos o algo así, ¿no? Cu- ¿Cuál es la forma de poder encontrar ese enlace? ¿Tiene que ser interno con la carrera o puede ser externo? ¿O cuál es la mejor vía que tú has visto, digamos, en ti o en las personas que conoces de tu entorno? Esa es otra duda que muchas personas no les permite dar el paso en esta área y se entiende completamente porque generalmente uno no puede encontrar su nicho en temas como estos, ¿no? Y es comprensible porque a veces suele ser muy complejo de hacer. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso, con mi carrera, pues no es tan desapegada del tema del cambio climático, porque obviamente estudio ecología, estudiamos los factores de bióticos, abióticos, entendemos todo lo que tiene que ver el tema del ecosistema, la interacción ambiental, el impacto ambiental en los organismos, en las comunidades, en las poblaciones, etc. Entonces no es tan desapegado del área del cambio climático entender. Ahora, cuando hablamos de arquitectura, por ejemplo, el tema de carreras como las que tú hablas, de administrativas, administración de empresas, contabilidad, una especialización en auditoría, etcétera, sí es complicado. Y yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque son materias que justamente están enfocadas a un ambiente más técnico. Hablamos también a nivel de carreras en el ámbito de mecánica automotriz, por ejemplo. Pueden ser bastante restrictivas. Yo en ese sentido, lo que yo recomiendo, y ha habido bastantes personas que se han sumado en esa área también, desde esas carreras, pues hacerlo desde un activismo de protesta, se podría decir. Empezando de esa manera, nosotros podemos empezar a crear vínculos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a apoyar causas, creamos vínculos con cualquier otra organización o asociación que nunca prescinde de servicios de esta índole. Por ejemplo, en el área de la contabilidad. En todo momento ahora se está viendo, por ejemplo, que cada vez crece el ámbito de lo que son las green jobs, el mercado de carbono, el finance, el green finance o climate finance, que son iniciativas que parece que solamente son aplicadas a ONGs grandes, ¿no? Pero no. De hecho, ahorita bastantes organizaciones que tienen vínculo con el panel de desarrollo de las Naciones Unidas, la UNDP, suelen abrir a iniciativas a eso, por ejemplo. Y siempre solicitan personas tituladas para eso, es decir, que conozcan un poco de finanzas, el tema tributario, política tributaria, etcétera. ¿Por qué? Porque son eh, acciones que hoy en día a nivel en el ámbito financiero y económico se está llevando a cabo para dar incentivos, por ejemplo, generar incentivos hacia la reducción de la huella de carbono. Por ejemplo, si es que nosotros hablamos de personas que se involucren en ese ámbito, el primer paso es no tener miedo, entrar a estos grupos, entrar a estas organizaciones, eh, congregarse en las iniciativas o en las distintas expresiones de manifiesto, de manifestaciones, que incluso suelen hacérselo incluso desde instituciones públicas en ciertos casos o de autoridades y involucrarse en eso. Así que de ahí salen todas estas iniciativas a veces o estas vacantes en donde ellos pueden colaborar de esa manera, ¿sí? Y eso también les puede motivar a llegar a especializarse en esas materias. El tema de los estudiantes o de las personas que se especializan en derecho, derecho ambiental, bien lo pueden hacer.
y también aportar en el tema ya, si es que su involucramiento en el tema de acción climática llega a los estándares que, por ejemplo, en este caso ya he llegado, y algunos compañeros, incluso Bárbara lo ha hecho también, de llegar, por ejemplo, a participar como observador en estas conferencias y demás. Para una persona que esté estudiando derecho, es un ejercicio eh, casi imprescindible. Sí, se podría decir que es un ejercicio que a ellos les va a servir bastante, ¿sí? Incluso para explayarse en materia de lo que están estudiando leyes, y tratar de ir más allá, no solamente llegar al tema de derecho penal, sino también inmiscuirse un poco todo lo que es derecho internacional, relaciones internacionales, negociaciones, etcétera, ¿sí? Y luego involucrarse más en el tema de negociaciones, negociaciones climáticas, round tables o mesas redondas, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, como les digo, no importa de qué área venga. En el área de la comunicación hay un montón, ahí sí que hay un montón de opciones para que ellos puedan, para que uno se pueda involucrar. El problema es que nosotros no damos ese primer paso, creemos que la típico estereotipo, ¿no es cierto?, de las personas que protestan por una causa o demás, generalmente se dice, ah, estas personas viven en las nubes, no saben lo que pasa, ellos no tienen que trabajar. No, si tú también sientes que de alguna u otra manera te afecta o realmente ves que te puede afectar la problemática por la cual se está protestando, pues apoya, ¿sí? O sea, no es cuestión de que, claro, es que yo sí trabajo. Ese estereotipo está bastante expandido en toda la comunidad, en toda la sociedad, y es el principal motivante a que los problemas no se solucionen y se siga perpetuando ese conformismo y que a la larga pues tengamos unos problemas a corto, mediano, incluso a largo plazo que sean irreversibles. En mi caso, estamos viviendo la peor sequía de la historia, junto con Colombia, país de hermano que nos ha colaborado con el tema de la energía hidroeléctrica, y ahorita estamos como estamos. ¿Por qué? Porque a la gente le pareció menor en un momento salir a marchar, a salir a protestar, a buscar soluciones a estas problemáticas, a buscar una remediación a estos problemas o una mitigación a los futuros problemas que podamos tener con el cambio climático, o buscar opciones o medidas sostenibles o sustentables. Y ahora estamos como estamos. ¿Por qué? Porque a mí no me afectaba en ese momento. Ahora nos afecta a los contadores, a todos los profesionales en materia, les está afectando. Y esto es lo que pasa justamente. Entonces, tratar de involucrarse, perder ese miedo y no hablar con el típico estereotipo de que ellos salen a las calles porque no saben lo que quieren o no trabajan. Yo trabajo y aún así salgo. Entonces es parte de ese dar ese primer paso y sin miedo a que sea excluido, porque parte del pensamiento colectivo de lo que es la iniciativa de acción climática, pues es ser inclusivos, sin importar la condición social, la etnia, la creencia religiosa o a nivel cultural incluso. ¿Ves? Correcto. Gracias, Darien. Y es súper importante lo que dijiste, este estigma que muchas veces tenemos por las mismas comunidades o las personas que realmente queremos hacer activismo o estamos como digamos, protestando, sea de alguna forma presencial o virtual, a través de charlas, webinar, ¿no? O sea, y eso suele pasar con muchos grupos en general, y uno de estos grupos es justamente las personas que realizamos este activismo. Agregando a lo que comentaste, que realmente me pareció muy importante, por ejemplo, el hecho de poder lanzarse y tener esa voluntad para, por ejemplo, constituir mesas de diálogos o de discusiones de medio ambiente o, digamos, grupos que trabajan con este tema de políticas. Particularmente desde mi punto de vista siempre ha existido como que tal vez también ese de, oye, pero yo no conozco mucho el medio ambiente, pero creo que ahí es lo importante que dijiste tú, ¿no? Porque yo no trabajo con medio ambiente, pero pues ya empiezo a involucrarme, a escuchar otros argumentos de otras personas que tienen este conocimiento, y pues yo creo que ahí uno va formándose. Agregando a esto, a nivel académico, pues hay muchas formas, digamos, la sostenibilidad ya está muy expandida, le falta expandirse más, pero pues yo he visto muchos, por ejemplo, diplomados o maestrías en las que a mí me interesa mucho la data análisis. Entonces, uno dice data análisis, bueno, para solo empresas y ya.
pero pues hay, por ejemplo, diplomados en los que hice data análisis por sostenibilidad, data análisis en proyectos analíticos. Entonces es súper bueno que, digamos, cada uno en lo que podamos encontrar esta conexión, buscar, no tener miedo de buscar en internet, siempre está la información, como dijo Darien, o incluso por amigos y pues creo que poder dar ese primer paso. O ya un segundo o tercer paso, porque el primer paso ya lo hemos dado, incluso antes de estar aquí o estando aquí. Entonces, creo que eso es lo importante. No sé si, chicos, ustedes tienen alguna otra acotación, alguna otra pregunta respecto con la grandiosa inspiración que nos han dado Darien. O si Darien también quisieras darnos un último mensaje. Sí, dale, Jefferson, pues estás ahí. Ah, quisiera hacerle una pregunta. Bueno, cuando, por ejemplo, una persona en general, ¿no? Empieza a involucrarse más en sus proyectos, tanto personales como también profesionales, por ejemplo, siempre hay algunos comentarios, tal vez de familiares, amigos más cercanos, compañeros, incluso, etcétera, ¿no? Entonces, a veces uno, por ejemplo, tiende a hacerle mucho caso, por ejemplo, a esos comentarios, ¿no? Mientras más vínculo íntimo creo que tengas con una persona, es como que un poquito más te tiende a comer la cabeza, por decirlo así. Entonces, mi pregunta podría ser, si alguna vez te pasó esta situación y qué estrategias o herramientas pudiste aplicar o tal vez no, o algún compañero incluso. Gracias. Ya, gracias Jefferson por la pregunta. No, déjame ver si es que entendí la pregunta. O sea, tú me dices de el tema de a veces personas que tengamos que pueden ser negacionistas a esto, que pueden ser cercanas, cómo nosotros podemos afrontar eso. Eso es lo que me quisiste preguntar. Ah, ya. No, no específicamente eso, sino que, por ejemplo, cuando uno se lanza a, por ejemplo, difundir contenido Mm, para que promueva la acción climática, por ejemplo, ujú. hay personas que tienden a hacer comentarios, ¿no? No necesariamente negacionistas, sino que, por ejemplo, cuando tú eres estudiante de universidad, por el mismo hecho de que eres estudiante de universidad, tienden a subestimar tus conocimientos. Exacto, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, como tú, por ejemplo, bueno, quiero dar un poquito más de contexto. Y la cosa es que cuando tienden a subestimar mucho tus habilidades, uno tiende a también, tal vez internamente, también a infravalorarse, ¿no? Entonces, en ese círculo vicioso, más o menos, uno a veces tiende a caer que cada comentario o crítica que te hacen, tú también te criticas a ti mismo y a veces no puedes salir. Y creo que sería interesante ver si es que aplicaste alguna estrategia cuando tal vez algún comentario de ese tipo te llegó, porque me parece que muchos jóvenes muchas veces tal vez tengan muchas ideas para promover las acciones climáticas, pero por ese miedo a sentirse expuesto tal vez a comentarios o críticas, muchas veces no lo suelen implementar o no suelen tal vez desarrollar ese liderazgo. Gracias. Súper tu pregunta, Jefferson, ahora ya entendiéndole de mejor manera y súper que me des este pie para hablar de este problema que creo que es parte de los retos que todos hemos sufrido, ahí me involucro yo también. Eh, es fácil decir no hagas caso, sigue tus sueños, no, es que a veces es mucho más complejo que eso. Yo te hablo desde el punto de vista, a veces, no solamente como una persona que ha pasado por esas subestimaciones que se puede decir, sino incluso a veces desde el ámbito de espectador, porque yo he visto cosas así, incluso con propios ya profesionales ya formados. Mientras yo estaba en mi fase de estudiante universitario, vi cómo a profesionales de un gran bagaje se les decía no o se les negaba el apoyo. Y ya consolidados, te hablo de personas con maestría, algunos con PhD, y que se les negaba fondos porque lo de ellos no tenía potencial o simplemente veían que no era algo en lo que se debía enfocar este año en cuanto a investigación. Entonces, eso pasa a cualquiera, pero nosotros debemos de entender que parte de esas decisiones a veces que se toman de manera arbitraria, te digo, es decir, de manera a veces, ni siquiera hablando a nivel arbitrario se podría decir, sino caprichosa en ciertos momentos, es a veces porque existe un nivel de amenaza o se piensa que esa persona puede ocupar un lugar. Creo que eso en todo ámbito laboral a cualquiera le ha pasado. Al que no le ha pasado, al se la mano, pero creo que a todos les pasa el tema de cuando tú empiezas en un trabajo, en una plaza de trabajo,
más allá del tema del compañerismo, que esas son cosas que sí existen, ¿no es cierto? El tema de trabajo en equipo, el tema de respetar las jerarquías laborales en el ámbito laboral y demás, sí, entendemos eso, pero siempre existe un trasfondo que llega a lo humano. Ahí es cuando vamos al tema de que no hay que simplemente hablarlo desde un ámbito técnico, porque en el ámbito técnico a veces se pierden ciertos factores. En el ámbito psicológico uno puede entender ciertos comportamientos, ciertos patrones de comportamiento que en esencia son parte del ser humano, lamentablemente, tanto cosas buenas como cosas negativas. El sentido de competencia existe en todo lugar. ¿Sí? Y en el momento que nosotros nos ven con una iniciativa nueva, incluso a nivel en el entorno familiar, y ven que se ve amenazado un poco la consideración que a uno le tienen y cómo y qué posición va a tomar a futuro o en qué va a repercutir sus acciones en el futuro, incluso en el ambiente familiar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que tú realizas una iniciativa y esa iniciativa tiene éxito? ¿Cómo lo va a tomar tu familia? ¿No es cierto? Eso es lo primero que uno se pregunta y generalmente uno se hace la idea en la cabeza, sí, todos me van a apoyar porque me quieren, me han dado la educación. No siempre pasa eso, ¿sí? Siempre a veces hay un pero en algunas personas, tal vez incluso desde los padres que querían que sigas algo y que querías que sigas A carrera y tú seguiste B. Y incluso si te desempeñas en eso, tú no llegas a cumplir con las expectativas de esa persona. Y lamentablemente no es que eso te vaya a frenar, sino que tú tienes que seguir, ¿sí? Entonces sí, yo entiendo que eso no es tan fácil, pero en el tema laboral, ya en el tema profesional, como te digo, incluso, no tengas, ahí sí les puedo decir, no tengan miedo, o sea, que les nieguen a mí, yo cuántas solicitudes he hecho y cuántas me han negado, hasta ahora me siguen negando en algunos casos, y cuántas he tenido éxito y he tenido resultados excelentes, ¿sí? Es justamente por el tema del sentido de competitividad. Eso nosotros no tenemos que descartarlo ni decir a esta persona que intenta sabotear o esta persona que me intenta hacer de menos, no, es parte de ese filtro social que nosotros debemos de acostumbrarnos, parte de adaptarse, ¿no? Algo que a mí me enseñan en biología por el tema del factor evolutivo, a saber adaptarse y incluso a las críticas, ¿sí? Que es parte de un factor que justamente tiene el ser humano para poder desempeñarse en algo, ¿sí? Tratar de amedrentar a lo que tenga como competidores o posibles amenazas a su trabajo en el ámbito laboral o incluso a aquellos que no cumplan con nuestras expectativas y que veamos que sus acciones no van a ningún lado, que eso es el pensamiento de ciertos papás que ven que te querían como ingeniero y tú sigues, no sé, gastronomía o artes. Es ese factor que uno lastimosamente nadie puede contentar a todo el mundo, nadie puede ser amigo de todo el mundo y parte de eso pues nos lleva así a conflictos incluso en el ámbito ambiental. A veces suele haber organizaciones que están de acuerdo con una postura de gobierno, mientras que las otras están diametralmente opuestas y hay que vivir con eso. Entonces, ahí sí, mi consejo es, o sea, tomarse las críticas como son y uno mismo saber asimilar si las críticas realmente son constructivas o son destructivas o intentan incluso minarte. Pero de donde vengan las críticas hay que saber asimilarlas, tener un filtro, sí, ahí sí ponerse si es posible, una armadura de Kevlar ahí para que no duela tanto y seguir con el proyecto, ¿sí? Pero obviamente tampoco es que, como les digo, hay críticas constructivas, es esas críticas incluso a veces las formas no son las indicadas, pero tal vez estén señalando algún factor que nosotros estamos fallando, pues saber asimilarlos y tal vez seguir ese consejo, por más en mala forma que se dé. Y eso a mí me ha pasado. Y generalmente tomo las sugerencias como tal. Pero cuando veo que realmente es con un sentido de minar o sabotear ciertas cosas o no verte que progreses o que tu iniciativa, que más allá de lo personal debe ser colectiva cuando hablamos de cambio climático, y intenta ser minada, pues preferible no escuchar y seguir. Eso. Súper, Darien, sí, que entonces yo creo que sí es algo que nos ha pasado a todos en algún momento, incluso siendo jóvenes o ya siendo, como dice Darien, profesionales, ¿no?
Pues mi consejo también es mucho de involucrarnos con estas personas que, pues, como, digamos, son parte de y nos podrían entender mejor, pero que no se confunda con hacer impacto solo con estas personas, sino en general el impacto tiene que ser para todos, porque en general, pues lo que buscamos es un bien común, ¿no? Y Ujú. ese sería como también mi Es- extra, como dice Sí, Darían. sí, y Sí, aquí sí, dale, una, Darían. Ujú. ajá, sí, solo para acotar una cosita. Me parece que Nicole quería hacer una pregunta, Sí, dale, porque Nicole. ujú, Eh, está. Ah, buenas. No, la verdad que no, no tengo ninguna pregunta. Hasta ahora Ah, ya. todo, todo muy interesante. De hecho, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Y por inspirarnos siempre a luchar por esto que realmente debemos, pues, dar el paso y estar ahí, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Y en el tema también de Alexandra, solo creo que sería para acotar, dice, es colocarse en los zapatos de las personas, las cuales pasan por esos problemas. La empatía, como menciona, también ayuda a entender exactamente. Entonces, eso es lo que creo que dejaría como un mensaje final, básicamente que no entender esto como que solamente es una realización personal, chicos, ¿sí? Eso es algo que yo voy a enfatizar siempre porque lastimosamente he visto ejemplos, bastantes ejemplos, en donde se supone que parece que ese es el sentido en el que nosotros trabajamos a veces cuando estamos en un momento de crisis, lo más factible y lo que tiene más en tendencia en cómo actuar en estos momentos de crisis es agruparse, ¿no es cierto? No actuar como un individuo, sino trabajar juntos. Y lastimosamente yo he visto casos en los que durante la pandemia trabajamos con bastantes grupos, bastantes compañeros que hasta ahora hablamos con algunos hasta ahora hablamos, tenemos contacto y seguimos trabajando, pero ha habido otros que lastimosamente pues se han ido cada quien por su lado o simplemente es como que un poco te ignoran, ¿no es cierto? Y bueno, eso siempre va a haber, lastimosamente, y en ese sentido no hablar, como les digo, por una realización personal, es decir, yo quiero este proyecto porque quiero progresar. Todo el mundo quiere progresar y está chévere, pero no perder esa visión, ¿sí? O sea, no perder esa visión de que quién me levantó y me llevó a donde estoy, está bien. Entonces me debo a ellos todavía y no simplemente usarlos como un puente para alcanzar lo que quiero. Eso es algo que dejaría como un mensaje y hablando un poco de lo que Alexandra resaltó. Perfecto, Darían. Gracias por el mensaje final. Bueno, chicos, ahorita como ya entrando, digamos, nos gustaría generar este conversatorio con todos, con Kes, Nicole, Alexandra, Darien también, Maritza, digamos, queremos hablar exactamente sobre mitigación ambiental. Tenemos unas 3 preguntas que podríamos como generar el de que cada uno podemos tener estos conocimientos y ver cómo es la realidad también local en donde vivimos, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué acciones crees que son más efectivas para mitigar el cambio climático a nivel global y local? Entonces, no sé si Darien, tú quieres como empezar dándonos cuál es tu percepción o según tus conocimientos que tienes esta amplia experiencia. Bueno, en este sentido, de la primera pregunta nada más, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya, por ejemplo, dice, ¿qué acciones crees que son más efectivas para mitigar? En sí, el concepto de mitigar, pues básicamente es tratar de, un sinónimo de evitar o reducir, ¿no es cierto?, el impacto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, cuando hablamos a nivel local, muchas de las iniciativas, incluso para muchos jóvenes, pues resultan bastante difíciles de llenar ese vacío que nosotros creemos existe. A nivel de gobierno, muchas administraciones, ya sea de gabinete, desde el orden ejecutivo, desde el orden legislativo, hay bastantes vacíos con respecto a qué hay que hacer para afrontar el cambio climático. Muchos otros gobiernos en otros lugares se están actualizando, pero desde el punto de vista individual o grupal, si es que hablamos en conglomerado de los que somos activistas, pues sería básicamente empezar con ciertas iniciativas
que puedan empezar desde tu propia comunidad. Por ejemplo, si es que hay personas que comparten parroquia o algún departamento del país, pues entonces nosotros lo que debemos de hacer es empezar con actividades como, por ejemplo, trabajar en escuelas, trabajar en colegios o trabajar en algún centro de acopio, cosas por el estilo, donde se muestren esta clase de conceptos, hacer una capacitación y empezar con el tema del ahorro, reducción de huella de carbono, primero explicándola mediante capacitación y luego después yendo a los hechos, por ejemplo, haciendo tu propia huerta, una huerta ecológica urbana, o incluso permitir el tema de reducción ¿qué se podría decir ahí? Por ejemplo, algunos elementos nocivos, aerosoles, por ejemplo, o reciclaje de esos aerosoles, o darles otra función, o incluso el tema de almacenaje de pilas para evitar contaminación por filtración a los niveles freáticos de aguas subterráneas, que son la fuente de agua y que hoy en día, como estamos viendo, pues no estamos en la mejor situación con el tema del agua. Entonces, eso, o sea, empezar con actividades pequeñas que se puedan realizar en la comunidad y a nivel individual, pues sí, hacer la diferencia en ese sentido y tratar de ayudar en ese aspecto, ¿no? Desde la familia, desde la casa, pero si puedes hacerlo a nivel comunitario, pues bienvenidos, ¿eh? Ver, gracias, Darín. No sé si chicos, Kiev, o Nicole, o Alexandra, Giovanna quisieran aportar desde su perspectiva también. ¿Qué acciones creen que son más efectivas para mitigar el cambio climático a nivel global y local? Ahí, por ejemplo, Alexandra nos comenta educación ambiental, empezando de los más chicos hasta las personas mayores. Exacto. Muy bien. Súper, de hecho, sí esto es súper importante, ¿no? O sea, si no conocemos cómo estamos, cómo vamos, creo que no podemos realmente tomar conciencia. Aquí yo Exacto. puedo agregar, este, que es mucho, digamos, nosotros ya como estamos involucrados en esta parte o tenemos algún conocimiento, conocer más, involucrarse más, porque muchas veces es como que, ok, quiero hacer un impacto ambiental, me gusta el voluntariado, pues está pasando esto en el mundo, pero realmente, ¿qué está pasando, digamos, con las políticas del Estado, qué está haciendo en los bosques de la Amazonía? ¿O qué está pasando a nivel de la minería y cómo impacta esto a nivel ambiental en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces creo que es importante que nosotros podamos conocer, digamos, realizar esta investigación propia en, digamos, en nuestros recursos que tenemos, como el Internet o otros grupos de voluntariados. Entonces nos ayudaría como a tener un poco más la realidad. Creo que esta sería, para mí, me ha servido bastante. Y porque hay muchas cosas que siempre aprendemos, como no que se puede aprender o digamos cosas que van cambiando y podemos conocer estas iniciativas. Lo otro que me gusta bastante es mucho cuando veo las iniciativas globales que pueden ayudar a mitigar este cambio climático. O sea, hay muchas en realidad, startups, nuevos inventos, no sé, Aqua, por ejemplo, que se lanzó en Perú, que en algún momento yo no las conocía y hay muchas que realmente no conocemos, pero que están y son muy buenas. Entonces, creo que poder entender y conocer estas también nos ayudaría a, en algún momento, si queremos realizar un proyecto o llevarlas a nuestras comunidades porque se podría adaptar ahí, también sería una muy buena forma de apoyar a esta mitigación, ¿no? Pues sí, yo quisiera invitar a Nicole o a Kiev si quisieran dar un aporte suyo desde su perspectiva, porque también son como, digamos, bastante involucrados en este tema de la mitigación ambiental, climática. Dale, Kiev. Sí, bien. Sí, yo también concuerdo mucho con lo que comentan. Es importante, demasiado importante la educación ambiental, sobre todo cuando eres más niño, cuando tratas con niños. En mi caso soy profesor, pero soy profesor de educación secundaria, entonces estoy a cargo pues de estudiantes de 12 hasta los 16, 17 años. Y ahí se ve una marcada diferencia porque ya cuando eres adolescente tienes algunos hábitos adquiridos que bueno, has adquirido evidentemente cuando has sido niño. Entonces es un poquito bien complejo modificar esos hábitos de conducta porque entendemos, ¿no? que el ser humano es un ser evidentemente social, que no solamente está la escuela como ente en este caso, que
sensibiliza en este caso a los estudiantes, ¿no? Sino que también está pues la entidad familiar, por ejemplo, están también los amigos, está el propio contexto como educación informal, por ejemplo, los medios de comunicación y demás, ¿no? Entonces, es bien importante formar esos hábitos cuando uno es niño. Sin embargo, tampoco es como que causa perdida ya desde niños no se formó, entonces ya más adelante tampoco va a poderse, ¿no? Tampoco es como que ya una generación perdida, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente en mi rol como docente, bueno, en el caso de Perú, por ejemplo, hay un enfoque que se llama el enfoque ambiental y como docentes nosotros tenemos que adecuar algunos contenidos que presenten, por ejemplo, en mi caso, como soy profesor de lengua y literatura, entonces ya les doy textos de casos que están sucediendo en el Perú. Por ejemplo, hace poco sucedió esto, ¿no? De la ley que se aprobó para que puedan no demoler, sino que afectar a la Amazonía. Entonces, por ejemplo, con mis estudiantes analizamos esa ley, no tal vez de manera técnica, porque ese es un conocimiento, unas habilidades más profundas, pero sí, ¿para qué? Para que ellos tomen conciencia de lo que está pasando aquí y también para que ellos mismos propongan algunas acciones que tal vez no ahora lo vayan a realizar, porque creo que actuar en cuanto al clima, si bien puedes actuar de manera individual o en tu familia, creo que por lo menos vas plantando una semillita que más adelante, cuando ellos sean más, tengan un poquito más de edad, tengan más responsabilidades en algunos puestos o cargos, sean profesionales ya, tal vez esa semillita pueda emerger de nuevo y puedan por fin, con las responsabilidades y también recursos necesarios, puedan implementarlo, ¿no? Y sí funciona bastante, porque justamente aquí con Green Dreams estuvimos haciendo algunas capacitaciones en el área de educación y precisamente con los chicos hablábamos y se daban cuenta con esto del cambio climático, que hace mucha calor, por ejemplo, aquí en Huaraz, que tenemos muchos nevados, han empezado a derretirse, es decir, también el contexto mismo hace que ellos mismos sean conscientes de ello, ¿no? Entonces creo que es importante educarlos desde niños, tener todo un ecosistema cultural que precisamente fomente esa acción ambiental en este caso. Gracias. Porque súper muchas gracias por ese comentario. Vamos, dale, Giovanni, si puedes comentarnos. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí te escucha, Giovanni. Súper, buenos días con todos. Sí, bueno, yo quería compartir, igualmente estoy de acuerdo con lo que dicen de hay que tomar conciencia y como que alzar la voz y compartir sobre educación ambiental. Yo pienso que querían incluir cursos, programas y conferencias en los colegios, en las universidades, en las instituciones y también creo que tomar esa iniciativa propia en ir en comunidad y por alzar nuestra voz, ¿no? Como somos activistas, ¿no? De esa manera nosotros podemos dar a conocer que lo que está pasando en el mundo, lo que comenzando por el tema local, ¿no? Y igualmente a nivel internacional. Quería compartirles algo que yo había leído en un libro, no sé si ustedes lo habrán leído, pero es de Greta y se llama Cambiemos el Mundo. Es un libro que llega a recopilar todos los discursos que ella ha brindado. Entonces, este mes, el mes pasado, estuve dándome el tiempo de leer todo acerca de cambio climático y esta lucha, ¿no? De la crisis, la equidad, la justicia climática y eso. Algo que leí es referente a que no se llega a hablar tanto acerca del principio de equidad o la justicia climática. Y claramente el Acuerdo de París, en lo que menciona en el libro, completamente nos llega a introducir todo lo necesario para que el Acuerdo de París llegue a funcionar en escala mundial. Y eso significa que me llamó mucho la atención porque mencionaban que los países ricos tienen que reducir las emisiones a cero en un plazo de 6 a 12 años, a la velocidad actual de las emisiones, y eso es para que, con el objetivo que las personas que viven en los países más pobres puedan mejorar su nivel de vida, ¿no? Construyendo algunas de las infraestructuras de las que los países ya subdesarrollados, ricos, ya tenemos, como carreteras, hospitales, instalaciones eléctricas, escuela y agua potable. Eso es lo que yo podría compartir.
El libro fue escrito creo que en el 2018, entonces supongo que ahorita la información debe estar más actualizada. Entonces, gracias. Súper, muchas gracias, Giovanni. Sí, o sea, de hecho o sea, podemos hacer un impacto positivo a nivel climático, pero si no hay justicia climática y de igual forma solo unos entornos están siendo impactados positivamente, creo que no es la idea. Entonces, no seguiría el principio, ¿no? De alguna forma. No sé si Darien, tú quieres aportar algo respecto a lo que nos comentó también Giovanni, que realmente es un aporte súper importante a nivel político. Ya, sí, con el tema, con respecto a lo que Jefferson, por ejemplo, había mencionado, sí, correcto. El tema de la educación conductual a veces es complicado, sobre todo en el ámbito de los jóvenes, de adolescentes. Yo ahí comparto el mismo sentir de Jefferson porque yo también soy docente justamente de bachilleratos y la básica desde octavo a décimo. Entonces, sí, más allá de los hábitos, incluso ellos llegan, en este ciclo es bastante tumultuoso el tema, el reordenamiento de conexiones que tienen en ese momento en el cerebro. Pues eso les hace que incluso no solamente es que conserven hábitos, incluso en muchas ocasiones ellos pierden los hábitos y ahí entra el factor social que también mencionó Jefferson, así que sí, en materia de generar interés en estos temas en ellos, pues sí se lo puede hacer, pero siempre adecuándolo al contexto que ellos viven, sí, eso es súper importante. Todo conocimiento es posible a su adaptación, ¿sí? Incluso en las películas lo vemos, ¿no es cierto? Libros que en la vida hemos leído, vemos una película y decimos, ah, qué bonito, y luego nos enteramos que esa película está basada en un libro, puede ser interesante, voy a leer el libro, ¿sí? Entonces, todo eso son justamente dinámicas de divulgación que nosotros podemos adecuar con los jóvenes y que es súper interesante. Entonces, ahí sí, completamente de acuerdo con Jefferson. Y con respecto a Giovanna, sí, de hecho mencioné este libro, una amiga nuestra que es de Colombia, Laura Verónica, ella también fue coautora de ese libro. Y bueno, en una parte que ella menciona justamente, la compañera, y voy a citar un poco lo que ella mencionaba, pues básicamente habla de la inclusión de los grupos vulnerables, porque ella justamente viene de la zona andina de Colombia. Y Laura ahí nos hablaba que justamente, como ahorita menciona Giovanna, pues sí, es el tema radica en sí en cómo la perspectiva de una política pública a favor de la mitigación de efectos del cambio climático y adaptación, que como tal se habla de eso, porque el cambio climático en sí ya es inminente y es inevitable, ¿sí? Entonces, tanto para mitigar efectos nocivos como también adaptarnos a esta transición de lo que es una crisis climática, pues siempre es prioritario y fundamental entender las condiciones de cada sociedad, incluso en este apartado, cada autor en estos libros, en este libro, cada autor tenía un apartado para describir de dónde viene. Entonces ahí Laura justamente menciona el tema de que ella viene de la zona andina, ha vivido una vida rural, luego se dedicó a sus estudios y todo eso, y eso le ha permitido mantener la perspectiva de sus objetivos, de su visión y misión, de que a quién aportar y por quién trabajar. Y ahí está el tema justamente del sector campesino e indígena, que lastimosamente son quienes proveen del alimento, de la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de todas las naciones y que lastimosamente es el más perjudicado en muchos casos. ¿Por qué? Porque se dedican a una actividad que depende mucho del ecosistema y depende mucho de las condiciones ambientales y que lastimosamente siempre se lo deja de lado. Entonces, eso es un factor que en tema de política pública, servicios básicos de electricidad, de energía y demás, sí, debería enfocarse a esos grupos, pero lastimosamente vemos que eso de aquí hacia ya medio siglo que se sigue hablando de esto, pues cambios ha habido, pero ha habido cambios bastante pequeños, ¿sí? ¿No? Como a pequeños pasos, ¿no? Muchas gracias, Darío y chicos, por sus preguntas. Bueno, vamos a continuar con la siguiente, que es ¿qué tecnologías y prácticas existentes pueden ayudar a reducir
las emisiones de carbono en sectores clave como la energía, la agricultura, el transporte y la industria. Les invito a que nos den sus opiniones, tal vez tienen alguna experiencia, tal vez conocen sobre estos sectores, alguien trabaja por ahí, no lo sé, por favor, comenten y los escuchamos. Bueno, ahí yo podría un poquito participar ahí para abrir un poco el tema. En el tema de tecnologías, technology mechanism y todo lo demás, bueno, ahí yo me inmiscuí un poco en ese tema durante el año anterior porque fui punto de contacto o contact point, como se dice, en el grupo de trabajo de esta área de lo que es Technology Mechanism, Technology Transferring y demás en Yongo. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué tecnologías? Pues ahora se cuenta con bastantes, incluso el tema de cómo realizar una gestión pública enfocada al medio ambiente. Ahora se lo puede realizar a partir de inteligencia artificial, ¿sí? Una ayuda que hoy en día ha nacido, ha nacido pues de básicamente muchas acciones que se han realizado a lo largo de la historia y que pueden ayudarnos a seguir desarrollando aún más. También tenemos el tema de, no sé, desarrollo sostenible por biotecnología, cosas así, que en mi caso, de hecho, estamos queriendo desarrollar un proyecto así agroecológico, donde está enfocado un poco también a nivel in vitro. Hay un montón de iniciativas para eso, para la reducción de carbono, sobre todo en el tema de agricultura, como les digo. A nivel de transporte, ahí podríamos hablar de ingenieros mecánicos, ingenieros automotrices y demás, que también puedan aportar su grano de arena en ese ámbito y que ya se lo está viendo, de hecho, en algunos casos. Obviamente en países desarrollados, pero que nosotros desde aquí también podríamos aportar en otras áreas o incluso en las mismas áreas que he mencionado, como agricultura y transporte. Y muchas gracias, Darien. ¿Alguien más que quiera aportar sobre el tema de tecnología en cualquier área que quieran hacer Eh, alguna pregunta? Creo que Alexandra, a ver, dice, leí hace unos días sobre el guerrero de la basura. Michael Reynolds muestra que el reciclaje puede lograr muchas cosas en este caso. Diseñó prototipos de plano escuelas, biohuertos, entre otros, pero todo con materiales reciclables. Y hay varios de estos proyectos realizados en algunos países y se puede ver el cambio, tanto en lo social como en el tema ambiental. Sí, así es, ¿no? O sea, el reciclaje creo que ha sido la base en países como nuestro, ¿no? En Perú, para empezar con este tema de tecnología, innovación en lo que es pues aprovechar los residuos que ya no nos sirven, por así decirlo, y convertirlo en otras cosas, ¿no? Como incluso para hacer construcciones de casas a los más, ¿no? necesitados y todo eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que la tecnología, la innovación va totalmente de la mano con lo que nosotros queremos lograr, que es un impacto social positivo, ¿no? Y todo lo que se viene desarrollando con respecto también a recoger basura de los océanos, ¿no? También es un tema muy interesante e importante, ¿no? Bueno, lo dejo, creo que Jordi quiere comentar algo más. Sí, o sea, me pareció súper interesante lo que dijo Alexandra. Y por ejemplo, iniciativas como estas están sucediendo en muchos aspectos en general. O sea, en África, por ejemplo, hay estas innovaciones en las que pueden obtener agua con una máquina y que realmente los gobiernos los podrían aplicar bastante. No sé si conocen a Mr. Bean, entonces como que él hizo una iniciativa al respecto. Entonces yo creo que a nivel global tenemos muchas de estas iniciativas innovadoras que obviamente son utilizadas por la tecnología, que nos permiten como hacer los procesos un poco más rápidos y gastar menos recursos también. Entonces la idea es como adaptarlas, poder adaptarlas a una realidad local, digamos, de donde nosotros somos
o las comunidades en las que nosotros podemos participar. Por ejemplo, algo que a mí me interesó bastante es una pintura que en teoría tiene esta capacidad de poder recoger el carbono del aire y poder transformarlo en aire limpio, ¿no? Entonces, yo leí sobre esto de hace algunos años y hasta ahora como que tengo ese cheat aquí, de que en algún momento puede haber un proyecto de, digamos, toda la zona de Lima, la parte del tren, el tren que conocemos algunos, puede ser de hecha de esa pintura y de alguna forma impactar de forma positiva en la ciudad, que Lima pues es una de las ciudades más contaminadas a nivel Latinoamérica o con mayor polución en el aire. Esto. Entonces, más o menos es lo que quería agregar. Eh, si ustedes tienen como iniciativas muy buenas que ven a nivel, digamos, global, pues las pueden compartir con Green Dream. De alguna forma podemos hacer este recapitulatorio y poder compartir para que en realidad más personas se puedan enterar de estas iniciativas. ¿Quién sabe, alguien, algún científico, alguien que tiene, digamos, estas posibilidades de poder aplicarlas? Las va leyendo y las hace en su local. Ujú. Esto. Mm. Pues yo creo que con la segunda pregunta, si alguien más tiene una acotación, pues les agradecemos. Si no, podemos ir con la tercera. ¿Mm? Entonces, para ir con la tercera, dice, ¿qué papel pueden desempeñar las políticas de fomento de la eficiencia energética en la mitigación del cambio climático? ¿Mm? No sé si Bueno, ahí, Darien ahí. Ujú, dale, vamos. sí, gracias, Jeff. En Sí. ese caso, nosotros justamente hemos hablado bastante del tema de la crisis energética que estamos viviendo. Y parte de esas alternativas, pues sí, de hecho a nivel de lo que es la asamblea se ha llevado a colación, es decir, ha sido motivo de discusión sobre el tema del fomento de energías sostenibles, de energías verdes, el tema de creación del tema de plantas de solares, de energía solar, que de alguna u otra manera sí es factible en ciertas zonas, pero que a veces no se lo hace de manera bastante planificada. Hemos tenido el problema o el caso de el Moretal, que es una zona que justamente es reconocida porque ahí suponía que se iba a llevar a cabo el tema de energía y de estancias petrolíferas y demás, y la llamada refinería del Pacífico, proyecto emblemático del gobierno, y que lastimosamente nunca se llevó a cabo y ahora es un terreno pues vacío, eh, se deforesta bastante y demás, pero lastimosamente que incluso las condiciones meteorológicas no cuentan eh, como condiciones favorables para una planta de energía solar, y aún así se lo iba a realizar ahí y se iba a generar un. Y bueno, eso como les digo, eso pasa justamente cuando no se tiene un acompañamiento técnico bastante bueno con respecto a cómo hacer, porque lastimosamente si es que hablamos de energía eólica también a veces dependiendo de en qué lugar la realices, puede tener una afectación, un impacto bastante fuerte, ¿sí? A pesar de que sí es energía limpia y generada obviamente por condiciones eólicas y meteorológicas específicas, a veces el lugar en donde las realices pues puede conllevar a un problema ambiental grave. Por ejemplo, si es que se lo realiza en zonas en donde sean bordes o bosques de transición, hay poblaciones de animales que pueden verse vulneradas, sobre todo el tema de aves y demás. Entonces ahí es también el acompañamiento técnico y en materia de política de eso, pues sí, lo que siempre se solicita y se busca es que en cada una de estas políticas o reformas que se pueda hacer al tema energético, siempre se busca un acompañamiento técnico porque en muchas ocasiones no lo hay o no es suficiente o simplemente es a veces por compadrazgo, que eso ya saben, yo creo que en todo lugar pasa. Entonces eso sería como una alternativa, si es que se habla de eso, pues considerar el tema de energías sostenibles, energías verdes, de fuentes renovables, pero que obviamente no tenga tanta afectación, ¿sí? Porque eso también es un buen factor
ahí hablar incluso con técnicos de ingeniería ambiental y demás. Nunca está de más. Súper, muchas gracias, Darien. De hecho, o sea, por ejemplo, este tema de que podría afectar los bosques de transición es algo que yo no conocía, ¿no? Entonces, sí, creo que si todo lo vemos de un todo, un global, en realidad puede ser bueno, pero tenemos que tener esta visión un poco más completa para poder aplicar esto, digamos, las políticas energéticas en el país. No sé si alguien más quisiera tener algún aporte o alguna pregunta para el equipo, para Darien. Pues en el caso de que lo tengamos, creo que podemos dar como, daría invitarte a que nos des unas últimas palabras para los que estamos aquí presentes y, y ya podríamos realmente agradecer por el espacio y todas las experiencias que nos has contado y el conocimiento. Muchas gracias, Jordi. También le agradezco a Bárbara por invitarme a este espacio. Espero que, bueno, algo de lo que se les pudo compartir, pues sirva un poquito como un pequeña chispa de motivación para ustedes y más que nada que vean que, como les dije, o sea, todo este tema siempre conlleva retos. Eh, Cada uno de nosotros compartimos un mismo contexto cultural casi, que es el tema de vivir en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, y muchos de nosotros compartimos ciertas realidades y lastimosamente a veces esas realidades nos puede ser una barrera para poder forjarnos a nosotros mismos o forjar nuestros proyectos. Y eso es un reto al fin y al cabo. Pero no es cuestión de simplemente asumir y resignarse, sino buscar las alternativas y servir a veces como ese impulso para uno mismo o uno ser el impulso del resto, ¿sí? Eso es algo súper chévere que me parece que en el ámbito del activismo siempre debíamos de llevar a consideración, que a veces uno no siempre puede ser el protagonista de la historia, a veces puede ser ese puente, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando se dice que uno a veces no puede ser el, el, eh, ¿cómo es el pasajero del avión, el principal, sino a veces uno puede ser el piloto, es el que le puede llevar a él o a alguna otra persona o a una comunidad entera, pues a llegar a cumplir sus objetivos, ¿sí? O incluso impulsarles a que tengan una mejor calidad de vida. Eso es lo primordial y lo principal en estas actividades que nosotros realizamos. Eso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Darien. Ahí mis aplausos a través del sticker. Realmente por tu parte. Y sí, me quedo con lo que dices, ¿no? Lo principal es mejorar la calidad de vida, pues, de todos nosotros, ¿no? Sin discriminar y en conjunto de nuestro entorno. Pues nada, chicos, si quieren prender su cámara para tomar una fotito, pues les agradezco, si es que están habilitados. Sí, no, igual, agradecerles por el espacio, mucho. Ah, mira, ahí tenemos a Bárbara que Ahí está, nos está ¿verdad? saludando. Sí. Un gusto, Daría. Muchísimas gracias por participar. Ya estaremos en contacto más adelante, pero muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Ujú. Así es, chicos. Y bueno, les invitamos a que estén atentos a los próximos proyectos que vamos a tener desde Green Dreams el 17 de mayo. Bueno, el 18 vamos a tener un taller de reciclaje también con organizaciones que ya conocen mucho este tema, así para que lo podamos aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, pues nada, agradecerles mucho por el espacio, Darien, y todos los demás por participar con sus preguntas, experiencias. Creo que todos nos nutrimos de esto que vamos compartiendo. Una fotito antes de despedirnos. Sí, así sí, la fotito. A ver, vamos a la cuenta de creo que tres. Uno, dos. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Entonces, Ya, pues yo que tengan también tomé la. excelente domingo. Ahí te las envío ahí, Darío. Chao, chicos, un gusto. Hasta la próxima. Chao.
Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.